Los egipcios son un pueblo increíble, del que se ha hablado y se ha escrito durante años y años. Sin embargo, este vídeo no es para alabar a los faraones y a las pirámides. He decidido hacer este vídeo para explicar una de las músicas más antiguas del mundo, por qué lo que se cantaba y tocaba estaba hecho para los dioses y no para los hombres, en una civilización que prosperó a las orillas del Nilo. Hago este vídeo para hablar sobre la música del antiguo Egipto. Nos encontramos en un mundo en torno al año 3000 a.C., un tiempo en el que el antiguo Egipto no solo era una civilización de pirámides y jeroglíficos, sino que también era la cuna de una profunda revolución y cultura musical. Dentro de este panorama, la música era un canal sagrado a través del cual los egipcios se comunicaban entre sus dioses y entre sí. Las pruebas de que los egipcios eran muy aficionados a la música las encontramos en las pinturas de sus tumbas, que incluían figuras tocando instrumentos o bailando. Además de las cajas funerarias que contenían elementos y objetos fúnebres de carácter musical. Si me preguntas cuál fue el origen, pues yo te diría la respuesta que leí hace poco en Dorosículo, un historiador griego nacido en el siglo I a.C., que estudió la civilización egipcia, dijo que la música fue cultivada por los sacerdotes, quienes mantenían que el conocimiento de la ciencia que ellos controlaban habían derivado de los dioses, y por tanto su conocimiento de la música venía de ellos. En concreto, se creía que el descubrimiento de la armonía, el principio de la voz y los sonidos fue gracias a los dioses Hermes y Mercurio. Además, la música no se limitaba a la élite igual que ahora, también estaba presente en la vida de las personas comunes, en los campos de trabajo, durante las cosechas, las reuniones. Es decir, las canciones acompañaban el esfuerzo diario, y esta democratización de la música mostraba su atractivo general en esta civilización. Los antiguos egipcios consideraban la música como un regalo de los dioses, como ya hemos dicho. De hecho, queda constatada la estrecha relación que tenían en el antiguo Egipto la música y la religión, pues pensaban que la música tenía el poder de complacer y calmar a los dioses en situaciones difíciles, y además muchos de los instrumentistas poseían títulos religiosos. Esta es una de las razones por las que usaban la música en los ritos funerarios. Si nos remontamos a los comienzos de la música egipcia, no se conocía ningún instrumento aparte de los de percusión. Tenemos las chirimías y la flauta que vinieron después, pero que en un principio eran muy rudimentarias y estaban hechas de juncos que crecían en los ríos y los lagos de alrededor del pueblo. Pasó mucho tiempo antes de que la música y los instrumentos musicales alcanzaran un grado notable de excelencia, pero cuando lo alcanzaron fue fabuloso. Por ello, la gran variedad de instrumentos de los que voy a hablar a continuación es una prueba del gran respeto que sentían los egipcios y los sacerdotes por la música. Los principales instrumentos tocados por los egipcios eran el arpa, la chirimía, la flauta, el sistro, la cítara, la lira, el tambor, la trompeta, la pandereta, la guitarra y los badajos. Quizá lo más representativo que te pueda sonar de instrumento musical del antiguo Egipto es la arpa, y es que su larga historia y frecuente aparición en pintura y relieve egipcio explican su gran importancia en esta civilización. Además, se tiene constancia de esta arpa en el antiguo Egipto desde la cuarta dinastía, cuando aparecen ya representadas en las paredes de las tumbas. Podría haber arpas de distintas formas, tamaños y números de cuerdas. Podían pasar de tener de 4 a 22 cuerdas. Y las más antiguas representaciones de arpas que han sido encontradas son las de una tumba cerca de las pirámides de Giza, que tienen más de 4000 años y cuyas cuerdas estaban hechas de tripas de gato. No todos los instrumentos eran igual de importantes. Por ejemplo, la cítara era un instrumento muy recurrido, ya que podemos datar que en el Festival de Baco de Ptolomeo Filadelfo hubo una gran banda de músicos, alrededor de 600 músicos, y al menos 300 de ellos tocaban la cítara. Igual que parece ser que había distinción de instrumentos para mujeres y para hombres, como la flauta, que parecía estar reservada a los hombres, y los tambores, llamados darabuka, que eran para las mujeres. Además, no todos los instrumentos tenían el mismo propósito. Los tambores y las trompetas estaban principalmente destinados a fines militares y marciales, mientras que la lira, el arpa, la pandereta y el sistro eran destinados a formar parte de la música de los templos. Y de este último, el sistro,
Podemos decir que era el instrumento sagrado por excelencia y parece ser que es parecido a un sonajero y para tocarlo se sostenía recto agitándolo hacia los lados y los anillos que aquí vemos chocaban contra las barras laterales. Como curiosidad, este instrumento tenía connotaciones eróticas y aludía a la fecundidad, además de que estaba relacionado con la diosa Hathor. Llevar un sistro en el templo era un privilegio tan grande que solo se le daba a la reina y a las damas nobles, que tenían o que debían tener el título de esposas de Amón y que tenían que estar dedicadas al servicio de los dioses. Los descubrimientos arqueológicos revelan que la música era esencial no solo en el ámbito espiritual, sino también en la política y en el ejército. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. Los músicos ocupaban puestos altos de la sociedad. En vida eran celebrados y en muerte eran honrados. A menudo sepultados junto a los faraones en tumbas elaboradas. Esto es muy heavy porque imagínate estar enterrado junto a Ramsés II. Los músicos tenían que hacer interpretaciones perfectas y el dominio de sí mismos era una manera de búsqueda espiritual para poder ser fieles transmisores de lo que llamaban el Ma'at, que era una especie de equilibrio cósmico. En esos tiempos ser músico, o seyamet, si es que se pronuncia así, para un dios o diosa particular era un cargo muy importante y solía ser ocupado normalmente por mujeres. El siguiente cargo más importante eran los músicos relacionados con la casa real. Y por último, en la escala social se encontraban los músicos que tocaban con propósitos de entretenimiento en celebraciones y festivales, acompañados de bailarinas. Además, por aquella época ya tenían directores musicales, llamados quirónomos, quien mediante un lenguaje musical basado en signos reproducidos con las manos, indicaba la altura y las notas concretas que el alumno o el músico profesional debía tocar. El método que usaban los egipcios para escribir música no ha sido averiguado aún, pero si suponemos que era parecido al de los griegos, debía ser un cacao mental. Los egipcios no llegaron a tener una notación musical, a diferencia de los sumerios y de los griegos, por lo que el sonido de la música se ha perdido. Sin embargo, se han conservado intentos de notaciones e instrumentos musicales, y a partir de ellos se ha podido reconstruir al menos la gama de sonidos posibles. Una notación es que si quieres escuchar algo que podría haber sido una composición musical de Egipto, te escuches el himno al sol y de paso te suscribas y le des a la campana para que te puedan llegar notificaciones de los próximos vídeos de música que voy a subir. Lo que sí sabemos es que la técnica musical utilizada en la música egipcia antigua se basaba en la repetición de patrones rítmicos y melódicos. Los músicos tenían una gran habilidad para improvisar y adaptarse a diferentes situaciones y ambientes. Y además la música era a menudo acompañada por el canto y se utilizaban técnicas de polifonía y armonía. Por otra parte, sus escalas buscaban aplicar el Ma'at, y parece ser que usaron la escala pentatónica, usada extensamente en Oriente, pero fue derivando hasta la escala de 7 notas o pitagórica, porque no hay que olvidar que Pitágoras, padre de nuestro sistema musical, estudió en Egipto. Y un estudio realizado por Rafael Pérez Arroyo, musicólogo español, acerca de la música en el Antiguo Egipto, defiende que ya en esa época se practicaba una rudimentaria forma de polifonía. Si su teoría es cierta, estaríamos ante el hecho de que la práctica de la música polifónica es mucho más antigua de lo que los libros de historia nos hablan. Ahora aquí en este breve espacio me ha apetecido poneros un breve fragmento de lo que sería una reconstrucción de la música de Egipto, no es mía, y pongo la referencia en la cajita de descripción. Finalmente, aunque a primera vista pareciera que los egipcios destacaron en muchas otras facetas del saber, como las matemáticas, la religión, la literatura, etc., lo cierto es que nos dejaron un gran legado musical. Eran una civilización profundamente entrelazada con la música, de cada nota y cada ritmo, eran un testimonio de sus creencias, de sus aspiraciones, de sus emociones. En este breve resumen de lo que fue su música, hemos entendido cómo esta fue una parte vital de su identidad, una fuerza que dio forma a su cultura e historia, una música que resonó a través del tiempo,
evocando la eterna armonía de una civilización que prosperó a lo largo de la orilla del Nilo.